Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para esta serie Claire Bell. Bell sabía que muy pocas personas en su vida tendrían la influencia suficiente para lograr una apelación así. Recibir la ayuda de su exnovio, a quien nunca le había pedido ayuda, era una dolorosa ironía, ya que se había negado rotundamente a recibir cualquier tipo de ayuda para no endeudarse. Y sin embargo, la resolución del tribunal fue clara. Bell, libertad condicional concedida, cumplirá su condena en régimen de tratamiento terapéutico, no en prisión encerrada. Si hubiera aceptado ayuda desde el principio, no habría ido a la cárcel, pero la habrían utilizado como el peón en el juego político del padre de Tok, un hombre que ahora descubría estaba siendo investigado por su participación. Si aquella fatídica noche en cual la policía allanó la discoteca no hubieran encontrado esa sustancia, todo hubiera sido distinto. Si fuera por mí, también querría que pudieras irte a vivir afuera. La voz que resonaba en la celda no era de cualquiera, sino de Claire. Para la sorpresa de Bell, su compañera parecía menos afectada de lo que esperaba. Tal vez Claire simplemente ocultó sus sentimientos, mejor de lo cual Bell se dio cuenta. Mantenía una expresión impasible, sin delatar el dolor de saber que podrían no verse mucho tiempo. Es mejor que quedarse aquí. Incluso ducharse es un suplicio y la comida de la cafetería es casi incomestible. Claire forzó una sonrisa, pero Bell notó que era falsa. La más baja se acercó, hundió el rostro en el hombro de su compañera y respiró hondo, absorbiendo el olor que tal vez nunca volvería a oler a partir del día siguiente. Yo también saldré pronto, no tardaré mucho. Las manos ásperas de Claire, como papel de lija fino, tocaron suavemente el cabello castaño de Bell mientras decía: mi sentencia ha sido reducida de desaparecer a obstrucción a la justicia y complicidad. Me queda menos de un año. Un año sigue siendo mucho tiempo, murmuró Bell con la voz apagada en el hombro de Claire. Mientras tanto, puedes visitarme y traerme cómics. Claire seguía siendo la misma de siempre, preocupándose por cosas que otros consideraban insignificantes, pero que para ella eran pequeñas alegrías que valían su peso en oro. Bella había aprendido algo importante en ella. La felicidad se podía encontrar en un capullo de rosa floreciente, en un cómic, largamente esperado, simplemente en saber que la persona a la cual amábamos vivía bien allá afuera, incluso sin nosotros. No quiero su ayuda, no quiero aceptar algo de lo que sé que me arrepentiré más tarde. Aún así, la ansiedad y la desconfianza bulían en su mente. Todo estaba sucediendo tan de repente. ¿Cómo podría lidiar con ello? Al principio, cuando acababa de llegar a la prisión, contaba los días que faltaban para poder salir. Y claro, aún quería irse, pero no así, sin aceptar la ayuda de Tok y Perón, dejando a Claire atrás. Entonces Claire soltó el abrazo, sostuvo a Bell por los hombros y la guió hasta la cama. Mientras ella se arrodillaba en el suelo con cuidado, tomó las delicadas manos de su novia y la colocó sobre su regazo, levantando el rostro para mirar a Bell a los ojos, como si quisiera que memorizara cada rasgo de ella y cada palabra que estaba a punto de decir. Te amo, quizás solo pasemos un rato juntas, pero a partir de mañana, los días que estemos separadas, contaré cada minuto hasta que pueda irme de aquí y volver a verte. El corazón de Bell se estremeció al oír esa confesión. Apretó los labios para contener las lágrimas que nublaban su vista y le impedían ver a Claire. Con suavidad, la mujer más alta levantó las manos y secó las lágrimas que corrían por el pálido rostro de su amada, antes de rodearla nuevamente con las manos. Sus pulgares tocaron la tenue mancha de tinta azul que llevaba en el dedo anular izquierdo como símbolo de la promesa que se habían hecho. No dejes que nadie te haga daño cuando no esté. Sé que eres fuerte. Bella sintió luchando contra el mareo que sentía al pensar que al día siguiente estarían separadas. Ella, tan pequeña, se levantó de la cama y se lanzó de nuevo a los brazos de Claire. Con voz entrecortada susurró un te amo, dejándose hundir en el acogedor abrazo de su amado durante mucho tiempo. La tarde siguiente, tras su última comida en prisión, un momento que muchas reclusas esperaban con ansias, Bell por fin se encontraba libre, pero para ella la alegría era diferente. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.